Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Muchas gracias porque ya somos más de 700,000 almas en esta hermosa comunidad y le damos la bienvenida a nuestra maestra querida que la escuchan desde Japón, Reino Unido y el área conurbada del Estado de México. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida a su cápsula La cara del psicópata. ¿Cómo estás? Te veo con muy buen humor y eso es muy bueno. Es que, ¿qué cree? Ya, pues vamos ya cada vez acercándonos al millón de almas Ah, y eso está muy, muy agradable. eso está muy bueno. Y fíjate que el otro día estaba platicando con unas personas en una reunión y me decían que en el gimnasio escuchaban en Spotify, Ok. pues todos los capítulos. Dije, mira, eso está buenísimo, Sí, que la sí, gente sí. mientras hace ejercicio ya están todos los capítulos, así que pues invitando a la gente también a que vaya y nos Sí, escucha maestra. ya. Muchas gracias. ¿De qué nos va a deleitar el día de hoy, maestra? Pues fíjate que el día de hoy, con todas estas noticias que han estado saliendo, pues de todas estas, pues tumbas Ajá. clandestinas, de todos estos desafortunados desaparecidos, pues traemos el caso del pozolero. Ok, qué interesante. Este es un caso que si bien pues pasó ya hace algunos años, pero creo que es lo que destapó todo lo que no se conocía, que se sabía a voces, pero ya tener enfrente a una persona, darle cara, darle Sí, este rostro, creo que fue lo que más nos ha impactado. así es. Fíjese que lamentablemente hay varios autores como uno que voy a citar a continuación, que es Cortacabezas, que es un libro muy bueno, que explica la forma, el por qué los agresores o los grupos contrarios, por ejemplo, desde los celtas, los vikingos, los aztecas, todos estos grupos de donde había guerras, por qué hacían estos rituales de decapitar, por ejemplo, las Ok. personas, o de descuartizarlos, o en el caso de aquí de la cultura de, por ejemplo, los aztecas, de los que, por ejemplo, perdían el juego de pelota, ya ve que Ujú. conocemos de que incluso eran Sí, sacrificados. los ganadores. Exactamente. Ajá. Entonces, fíjese que lamentablemente cuando empiezan a incrementar estos delitos tan atroces de empezar a degradar los cuerpos de personas que han sido ejecutadas por crimen organizado, pues empiezan con, por ejemplo, el grupo de los Zetas. Entonces ya ve que los Zetas fue un grupo del narcotráfico que al principio fue un grupo armado que Ujú, protegía a ujú, otro y sobre todo que esta organización criminal era muy característica porque eran exmilitares y expolicías. ujú. Entonces prácticamente ellos tenían una estrategia muy fuerte de cómo podían trabajar para tener grandes resultados. Y entonces ellos empezaron con las decapitaciones. Después viene el cártel de la mano con ojos, no sé si usted lo recuerda, Sí, en el sí, Estado de México, que este cártel decapitaba y colocaba la las cabeza. cabezas en los cofres de Mm, los Ay, vehículos. sí. Y actualmente, lamentablemente, maestra, como es evidencia forense que se puede utilizar en contra de estos criminales, ¿qué es lo que están haciendo actualmente? Es degradar los cuerpos, las evidencias. Entonces ahora resulta más fácil contratar a alguien para colocarlo en ciertos recipientes con ciertas sustancias, las famosas cocinas que ahorita vamos a platicar, Ujú, y entonces las evidencias se van perdiendo. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien que la prueba, la reina de la prueba ahora ya no es la confesional, sino es la prueba pericial. claro. Y si no hay la prueba pericial, pues no hay tantos elementos y por ahí puede un buen Sí, defensor chispar al agresor. claro, pues que si no hay cuerpo, pues no hay Sí, delito que exactamente. perseguir, por más que se tenga evidencia y se Sí, 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 tengan. sí. Pues fíjate que este es el caso de Santiago Mesa López. Este es un hombre de Guamúchil, Sinaloa. Ujú. Y creo que aquí vamos a tener tú y yo ciertas Chin. discrepancias Ajá. en Ok. opiniones, porque si bien este hombre tuvo una vida, pues digamos, normal. De hecho, a su esposa Irma la conoce cuando él tiene 10 años y ella tiene Ok. 9. Entonces, crecieron Sí, sí. juntos, se enamoraron, terminaron casándose, terminaron teniendo 2 hijos. Y al parecer, Santiago era un hombre
pues trabajador, que no tenía realmente problemas con nadie, Ujú. tenía la profesión para la construcción Sí. y era un hombre que se preocupaba por su familia y de hecho una de sus justificaciones es decir, que él entró a este mundo porque prefería irse a la cárcel y hacer lo que hacía antes de permitir que su familia muriera de hambre. Ok. Viste que lo que acaba usted de comentar, maestra, es muy interesante porque ahí podemos ver a nivel jurídico cómo pueden darse las cosas como algunos juristas lo dicen, la cuestión causalista o finalista. Porque este sujeto que tenía gran amor hacia su familia, él decía, yo puedo estar en la cárcel, pero no voy a desamparar a mi familia. Y esto lo podemos comparar con gente que de repente en una tragedia como una enfermedad puede salir y robar. Y lo que le interesa es comprar el medicamento. Ya una vez que lo tiene, bueno, ya no lo puede, ya no lo hace, pero en extremos casos de necesidad, sí es una situación muy complicada, maestra. Ahorita vamos a platicar, de hecho, qué es lo que lo lleva, primero, o sea, como primera instancia, qué lo lleva a este rancho que se llamaba La Gallera. Ajá. Este rancho era de Arellano Félix, uno de los grandes capos de México. Y él era, pues como digo, trabajaba para la construcción, pero un día tiene un problema en la espalda. Ok. Y el médico le dice que básicamente, pues le va a ser muy complicado Sí, seguir híjole. trabajando y con esto, pues se acaba su carrera. Sí, claro. ¿Qué pasa con una persona o por qué la mayoría de lo que conocemos como un albañil Ujú. tienden a tener todos estos problemas? Esa es una muy buena pregunta, maestra Vilma, y yo se lo agradezco porque la situación de los trabajadores de la construcción es una situación muy problemática en nuestro país. Ujú. En primer lugar, porque existen a veces sindicatos, pero a veces las constructoras, el hecho de que traigan sindicatos no los quieren contratar. ¿Por qué? Porque finalmente están peleando a veces la cuestión de sus derechos laborales. Increíble. Sí, pero a veces, digo, sabemos muy bien que hay sindicatos que son mafias Claro también. que son abusivos. Sí, Con sus propios. exactamente, con sus trabajadores o Ujú. hasta con los patrones. Y otra situación, maestra, es que en algunos casos prefieren contratar a las personas que no tienen sindicato, que no están sindicalizadas. Pero no solamente eso es triste, sino también por lo siguiente. Las personas que se dedican a la construcción tienen generalmente dos tipos de enfermedades muy, pero muy común. La primera que son las enfermedades respiratorias y la segunda son los daños a nivel de lo que es la columna vertebral y rodillas. Entonces, más los accidentes, maestra. Claro. Entonces, aquí vamos a colocar tres elementos. Enfermedades respiratorias, enfermedades crónico-generativas, que es en articulaciones, y accidentes. Entonces, por ejemplo, enfermedades respiratorias, lamentablemente, a pesar de que a mí me ha tocado que incluso en campañas de prevención uno les da las mascarillas. Por ejemplo, ya ve que no es por patrocinar marcas, nada, pero a mí me tocó con la influenza, que cuando los médicos estábamos ahí, a mí yo era estudiante, pero nos empezaron a dar mascarillas de estas que hasta traían el elotito de maseca. ¿En serio? Sí, porque ya ve que teníamos que protegernos por la influenza. Claro. Entonces nos empezaron a dar estas mascarillas que incluso eran muy peculiares porque algunos compañeros hasta le dibujaban las hojitas y todo esto. Pero a lo que voy es esto. Si para uno que es médico era incómodo, ahora para los señores de las construcciones es el doble, porque ellos que andan paleando, cargando el bote, todo esto, a veces los puede llegar a lastimar con tanta tierra en el rostro. Entonces, ¿qué pasa con la tierra, maestra? Se mete a las vías respiratorias y ya cuando las personas tienen alrededor de 45, 50 años, ya tienen una antracosis tan terrible, que es decir, acumulaciones de partículas en los pulmones, que incluso usted los escuche, tienen 50 años y se escucha Ya como no el pueden silbidito respirar. de que ya no pueden respirar, pueden tener hasta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y estas personas fallecen lamentablemente de este tipo de complicaciones respiratorias. Entonces, un trabajador de la construcción a largo plazo puede morir por insuficiencia respiratoria o una infección derivada por los hongos, de que, ejemplo, usted lo contrata para que le arreglen un departamento, por ejemplo, pero este departamento ya tiene 40 años
Entonces entra el trabajador, empieza a perforar o a romper bardas, pero el polvo que ya tiene 50 años en esta construcción, Uy, entonces imagínense las partículas de hongos, de de humedades y humedad, todo. exactamente. Entonces el señor pues no sabe, entonces Claro. lo empieza a palear y ya cuando sale, es muy peculiar, usted va a ver que empiezan a escupir. ¿Por qué? Sí. Porque sienten el polvo. Pero todas las partículas de hongos ya están en sus vías respiratorias. Mm, Entonces aquí tenemos que si ya es una persona de edad más grande, ejemplo, 60, 65, con su inmunidad baja, pues al final terminan muriendo de una infección respiratoria. Esa sería la primera. La segunda, que es lo que le pasó a este sujeto que ustedes nos están narrando de manera magistral, la lesión a nivel neurológico en la columna. Por ejemplo, el hecho de que ellos se carguen bultos de 50 kilogramos o hasta 2 o 3 que ya ve que se los colocan en la espalda y ahí van caminando, esto es muy problemático porque el ser humano no está diseñado para cargar tanto peso, que es lo que le pasó ok. a Ronnie Coleman, uno de los Ujú, fisicoculturistas. ¿Se ujú. acuerda que era un monstruo Sí. que hasta gritaba, "Come on, baby, mama"? Ahí estaba grite y grite. Pues este sujeto ya lleva más de 7 cirugías en la columna. ¿Qué es lo que sucede, maestra? La columna tiene vértebra y entre la vértebra un disco intervertebral y luego tiene otro disco intervertebral Ok. para que tenga este movimiento que todos podemos hacer. Por eso nuestra columna vertebral, en especial las cervicales, es magnífica porque podemos hacer movimientos de rotación, de lateralización y, por ejemplo, en la torácica, que no es tan móvil, podemos hacer cierto movimiento. No completo, pero sí podemos hacer cierto movimiento. Ok. Entonces, cuando los albañiles cargan, por ejemplo, los bultos o los botes, el disco intervertebral, que finalmente es fibrocartílago, va a estarse comprimiendo y llega a haber tanta presión que empieza a ser algo que se llama hernia discal. Ujú. Entonces, entre el cartílago y el disco intervertebral y la vértebra sale un nervio. Entonces, cuando viene la hernia, se pellizca este nervio y es cuando la persona o ya no puede mover bien la extremidad o ya le cuesta trabajo caminar, por ejemplo. ¿Qué es lo que le pasó a este sujeto? Que el doctor muy seguramente le dijo, si tú sigues cargando pesado y haciendo esta actividad, al rato vas a quedar paralítico por el disco intervertebral que ya está pellizcando los nervios. Por eso las personas que se dedican a esta situación tienen que andar siempre fajadas. Pero Ah, lamentablemente, maestra, a largo plazo, si ellos no se cuidan, van a terminar con hernias discales, que eso es algo muy común en nuestra población mexicana. Y un tercer factor serían los accidentes. Por ejemplo, a mí me tocó conocer gente que se han precipitado, o sea, del tercer, cuarto piso, y lamentablemente han fallecido, ujú. o que de repente calculan mal, están haciendo una cisterna y se avientan y pueden caer sobre una varilla y No, se les bueno. entierra. Sí, son accidentes muy, muy traumáticos los que sufren las personas de la construcción. Una preguntita. Ahorita dijiste a nivel neurológico. Ajá. ¿Qué tiene que ver la espalda, una lesión de espalda, con el cerebro? Maestra, usted hace que tenga orgasmos mentales. Muchas gracias. Fíjese, por eso es que me choca cuando gente que no son médicos empiezan a hacer sus contenidos y que dicen, es que el cuerpo no sabe. No, sí sabe, porque el sistema nervioso central lo vamos a dividir en tres. Nervioso central, sistema nervioso central, periférico y de vida vegetativa. Entonces, el sistema nervioso central está dividido en lo que es el cerebro, con tallo cerebral, Ujú. y la médula espinal. Ok. Entonces, la médula espinal, este es el cerebro. Ah, pues mire, vamos a utilizar a Ahora nuestro sí, amigo el al cráneo. buen. Entonces, ejemplo, aquí tenemos, mire, le voy a hacer aquí con esta hojita, vamos a ponerlo de manera rápida. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro cráneo y en Ujú. el cráneo está el cerebro. Ok. Entonces, bueno, se le llama encéfalo en sí. El cerebro son hemisferio derecho, Mira, hemisferio izquierdo. ponerte. Ah, muchas Con el gracias. famoso abanico. Y ese es el cerebro, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que contiene lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal y occipital del lado izquierdo y contralateral. Ok. Y si decimos encéfalo, porque luego la gente dice, oye, ¿por qué le dices encéfalo al cerebro? Ah, porque ya estamos uniendo lo que es cerebelo más tallo cerebral. Ok. Entonces, cuando ya unimos cerebro con cerebelo, que está justamente en esta parte del occipital, por eso es que le llaman, cuando hay una gente que se golpea en esta parte del occipital, se puede quedar ciega. Porque Ah. sí, mire, está bien interesante. El ojo hace el primer contacto y la primera sinapsis cuando entra la luz hacia la retina.
Por eso es que la gente cuando se le empieza a desprender la retina, de repente dice, es que veo como muchos flash. Eso es una urgencia. Hay que ir con el oftalmólogo Ah. porque se puede desprender la retina. Desprendiéndose se queda ciega la gente. Eso es importantísimo también en el glaucoma con gente con diabetes. Pacientes diabéticos tienen que hacerse una vez al año el chequeo de fondo de ojo para ver retina. Entonces, Ok. la vía visual llega a la retina, el estímulo de la luz, y de ahí, maestra, se va hasta atrás, hacia el lóbulo occipital. Pero eso hay gente que si se llega a pegar en el lóbulo occipital, se puede quedar ciega, porque aquí finalmente procesa la información del cerebro. Ahora, de ahí, maestra, que es cerebelo, que es el que controla el equilibrio, que está en esta parte del hueso occipital. Ujú. El alcohol hace alteraciones en el cerebelo. Por eso es que cuando nosotros tomamos alcohol, de repente estamos así todos mareados y es la famosa S. Sí, ha visto gente que... Guau, ajá. Porque afecta el cerebelo, finalmente el alcohol. Y el cerebelo controla el equilibrio. Y el tallo cerebral, cuando la gente dice es que se desnucó, el tallo cerebral es una estructura que tiene a su vez tienen como tres organitos, que es el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada, que va a hacer justamente esta función de la respiración y el latido cardíaco No, bueno. autónomo. Sí, entonces cuando de repente la gente se llega a pegar y cae, que le llaman que se desnucó, es porque se pegó en el tallo cerebral, que controla la respiración. Se desconecta. Exactamente, pum, se desconecta. Por eso es magnífico todo lo que usted me está ayudando. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando las personas las colgaban, en la edad, por ejemplo, del siglo XVIII, siglo XIX, que los dejaban colgados, de manera así, pum, que les quitaban el plano de El sustentación, peso, ajá. entonces colgaban y la cuerda hacía que se fracturara la segunda vértebra cervical, que tiene un dientecito que se articula con la primera, y ese diente se clavaba en el puente y en el tallo cerebral, y eso ocasionaba la parálisis respiratoria y del corazón. Entonces, por ejemplo, la gente que se desnuca se desconecta, por eso es muy Entonces, ¿de qué se rápida. muere? Del impacto en el tallo cerebral. Pero de, ¿cómo se llama? De insuficiencia. Es que haga de cuenta que al momento en que impacta en el tallo, se desconecta y ya no, ¡Pum! Y ya falla todo. fallece, ya el corazón se detiene. Ok. Pero realmente el golpe la causa muerte es un traumatismo craneoencefálico. Ahora, hasta aquí, esto es sistema nervioso central, pero el sistema nervioso central se continúa con la médula espinal porque sigue conectada. Ajá. Entonces, por eso es que la médula espinal va resguardada dentro de las vértebras. Por eso es que usted dice, oye, pero ¿por qué tiene relación el sistema nervioso central con la espalda? Porque como en la espalda van las vértebras y dentro de las vértebras va la médula espinal y la médula espinal conecta con todo lo que es el encéfalo. Por eso es que es sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Wow. Sí, entonces cualquier ejemplo, cualquier fractura o hernia va a tener afectación en la médula espinal. ¡Qué Sí, está muy impacto! interesante. Le regreso su abanico, maestra. No, y lo impactante es dónde guardas toda la información. No, imagínense A mí eso los me mega vuelve especialistas, por ejemplo, el neurocirujano, que son eminencias. No, maestra, yo soy una baba de perico. Wow. Pues esto es lo que le sucede a este Santiago, Ajá. y pues el médico le dice, tú ya no puedes trabajar en eso. Se va a la gallera, donde el dueño, pues es los Arellano Félix. Sí. Y entonces le dicen que va a hacer primero pequeños trabajos de construcción. Al parecer no hace mucho caso, sigue haciendo pequeños trabajitos, pero además se queda con el cuidado de los caballos que tenían ahí. Un buen día llega una persona y le dice, ven, necesitamos que nos acompañes. Y lo llevan pues era un rancho, era muy grande, de varias hectáreas. Lo llevan a una zona del rancho y le dicen, te vamos a enseñar y queremos que nos ayudes con este experimento. Él habla de dos ciudadanos israelíes que están presentes en ese momento. No se sabe quiénes son, ni si pertenecen a gobierno o de manera particular, pero son estos dos ciudadanos extranjeros. Y le dicen que en un tambo van a llenar 200 litros de agua, literal de pura agua, van a prenderlo en una especie de, pues como de caldera. Ajá. Y le van a poner un quemador de gas, van a agarrar una pierna de res y la van a echar.
Y le dicen a Santiago que cada 2 horas tiene que estar moviendo esto. Y lo van a dejar 24 horas, a las que va a regresar al otro día, va a abrir y va a ver qué es lo que ha sucedido. Ok. Él se da cuenta que se queda una especie como de baba, ¿no? De lo que era esta carne, pero se da cuenta que los restos de hueso, esos sí siguen intactos. Ajá. Y pues básicamente cierra el tambo, lo llevan a pues una especie de río que había cerca, ahí echan el desperdicio y él continúa con sus labores. Unos 2 meses después regresan y le dicen que van a hacer lo mismo, pero ahora con un cuerpo humano. Ok. ¿Cuál sería el propósito primero, tú crees, de echar esta res y luego empezarlo a meter ya con un cuerpo humano? Yo creo, esa es mi teoría, maestra, que el hecho de que le dijeran primero con una extremidad de un animal era como para finalmente no meterle en la cabeza la idea que su trabajo iba a ser desaparecer a cuerpos humanos. Entonces era como una situación de tomarlo como a la ligera, de que mira, vas a hacer esto, lo asumió y ya después ya le trajeron ahora sí pues toda la evidencia forense. Él desaparece, vamos a decir, o deshace este primer cuerpo, va con la esposa y le dice, me están diciendo que tengo que hacer esto. Ajá. La esposa pues pareciera que no comprende lo que está sucediendo realmente, lo vuelven a llamar y en esta ocasión él dice, es que yo no quiero hacer esto. Básicamente le dicen con un poder de convencimiento, me imagino, Sí. pues es que no te estamos preguntando. No, y aparte ya fue cómplice. Exacto, ya lo hizo por Sí. primera vez, regresa con Irma, su esposa. Irma le dice, pues no lo hagas. Él le dice, me están ofreciendo $600 a la semana por empezar a desaparecer estos cuerpos. Y le comenta esto que para mí es como el inicio de mi problema moral. Es que yo prefiero llegar a la cárcel o seguir haciendo esto antes que ustedes se mueran de hambre. Si algo hemos visto a lo largo ya de un año afortunado de la cara del psicópata, y lo hemos visto en muchos casos, incluso con nuestro amigo Vicente Garrido, Ajá. el psicópata no tiene sentimientos ni tiene empatía. Pero este hombre muestra empatía con su familia, pero nula con los cuerpos, pensando que puede ser el padre, la madre, el hermano, el hijo de alguien. ¿Qué pasa aquí? Oh, maestra, buenísimo. Perdónme, es que de verdad platicar con usted es un deleite, porque podemos analizar muchas situaciones donde, digo, hay gente que no está de acuerdo y es muy válido, porque pues, finalmente por eso cada cabeza es un mundo, pero aquí simplemente es un programa de opiniones. Ahora, usted antes de comentarle esto, me recordó justamente el cuento de un cuento muy chiquitito, recomendable, se llama Ladrón de Cadáveres. Es español, ahora les voy a poner después el autor. El autor. Lo leí hace una semana, es un cuento muy chiquitito, una sentada de baño se lee. Pero me recordó porque finalmente es la historia de unos estudiantes de medicina del siglo XVIII, donde la disección en cadáveres estaba prohibido, y ellos conseguían los cadáveres de personas que habían fallecido y estaban inhumadas en un cementerio. Ellos iban y las exhumaban y se los llevaban en la madrugada para prepararlos y dejarlos para los estudiantes. Okay. Pero el ladrón de cadáveres en sí es muy interesante porque, no voy a decir el final, pero es muy interesante porque a la mitad del cuento se empiezan a agotar los cadáveres. Y entonces ellos empiezan a pensar cómo obtener cadáveres porque les dejaba muy buenos ingresos. Y a lo que me acuerdo que ahorita usted me ayudó en que llegara esta cápsula ahí a mi cerebro, fue porque lo de cómplice, que prácticamente, bueno, ya viste cómo se deshizo un cadáver humano, pues ahora
pues o la bebes o la derramas, como decía el Ferraz. Ujú. Entonces, aquí igual en este cuento, uno de los estudiantes le dice, pues es que ya no quiero continuar. Sí, pero ya participaste Ujú. conmigo, entonces, pues no hay de otra. Por eso es que me acordé de este maravilloso cuento. Ahora, lo que usted comenta, maestra, es muy interesante porque fíjese que precisamente una de las definiciones o el por qué tienen esta parafilia los necrófilos es porque son personas que en su momento fueron personas y ahora son cuerpos inertes. Y Ujú. entonces eso tiene una cierta atracción porque son cuerpos que no pueden oponerse o pueden resistirse a una agresión sexual, por ejemplo. Pero a lo que voy con este sujeto, como es una persona que ya perdió la vida y se lo llevan ya en calidad de cadáver como un bulto, entonces este sujeto ya les quitó en su pensamiento, Como la identidad. toda la identidad, Ok. exactamente. Incluso probablemente, él tal vez lo que hacía era taparles el rostro con una bolsa o con algún trapo. O incluso si el narcotráfico llegaba ya con los cadáveres completamente con el rostro cubierto, con la cinta canela muy característico, Ujú. entonces él lo que hacía era simplemente degradar cuerpos, bultos, pero él prácticamente en su conciencia pudo decir, yo no maté a nadie, simplemente yo degradaba los muertos. Por eso es que su conciencia muy seguramente no está tan intranquila. Porque de hecho eso es lo que sucede. Ujú. Él comenta, ya una vez detenido, es que yo no maté a nadie. Sí, y sí, no mató a nadie. Pero hay un viejo refrán, por eso esto me causa Sí, sí, mucha sí, cuestión de... mucha polémica. Dice el dicho que tanto peca el que Sí, mata a la vaca como el que le agarra la así pata, es. ¿no? Porque entonces si yo veo que tú estás golpeando a alguien y no hago nada, yo puedo decir, pero es que yo tenía miedo y por eso no me metí. Pero eso no significa que tenga una corresponsabilidad de no haber hecho nada. Ujú. Él sabía en el mundo que se estaba metiendo, Sí, si bien podía sí, tener sí, miedo, claro. ¿no? Pero él estaba aceptando también un ingreso que no eran 3 pesos, para mí con la justificación de que era para su familia, pero él sabía que muchas de las personas que estaban cayendo en estos tambos podían ser el hijo, la mamá, el papá de alguien que están buscando hoy en día. ¿O será que llega un momento que la cuestión del honor, de la vergüenza, de la culpa, como dices tú, metidos en esto o viendo tantos elementos, se pierde esta conciencia de esta culpabilidad? Mire, es muy bueno lo que usted pregunta. Son 3 elementos que me gustaría decirle. En primer lugar, maestra, jurídicamente, pues sí es culpable, porque es partícipe de un delito, el delito de degradar evidencia y de prácticamente ser cómplice de personas que han cometido homicidios. Entonces, de que jurídicamente sí hay culpabilidad, sí va a haber culpabilidad. Ahora, probablemente, maestra, en aquel entonces que estaba el tiempo del pozolero, ya ve que era más común los famosos códigos, Ujú. donde niños y mujeres no se No se tocaban tocaba. y solamente se tocaban a puro, Sí, pues, sí, hombre. contrario, Ujú. exactamente. Sí, o contrarios, exacto. Ajá. Entonces, si fue en aquel entonces donde el narco era con más códigos, digamos, había códigos de honor, muy seguramente él no tenía tanta cargo de conciencia porque decía, pues es un delincuente el que están también matando, o es un contrario, es alguien que hizo daño. Entonces, por eso tal vez su conciencia no estaba tan perturbada. Y número 3, el hecho de que voy a echarme un balazo al pie. Como nos gusta. Ándele. Pero, por ejemplo, maestra, si a mí me llegaran personas que sí fueron delincuentes, homicidas, feminicidas, violadores de niños, y a mí me dijeran, ¿sabes qué? Tú eres el verdugo, yo lo haría con gusto. Te vuelves loco, Yo sí sí. me haría esta fiesta. Digo, ese es muy mi Sí, persona, sí, sí. mi punto de vista. Para ejemplo, en la inyección letal, yo Ah, por iría de supuesto. La verdugo. castración, Exacto, ándale, todo. sí, sí. Eso probablemente él hacía algo similar. Decía, bueno, están agarrando a los contrarios, finalmente también hacen daño a la sociedad, son narcotraficantes también los otros, y tal vez por eso no tenía este cargo de conciencia. Pero si te fijas,
ahora sí que como dicen, malos para quién. Sí, O sea, eran malos porque eran los contrarios, pero si tú les preguntabas a los sí, contrarios, claro, los los malos malos eran eran ellos, sí, ellos, sí. ¿no? Es que ese mundo, pues así es, maestra. Entonces llega un momento que es tan... Porque yo me imagino, tú recibes cuerpos en búsqueda de una justicia, Sí, ¿no? De dar una razón, de que el cuerpo te diga qué fue lo que sucedió y con esto se pueda enjuiciar a un responsable. Pero ¿qué pasa cuando estos cuerpos te llegan? Porque, perdón, no hay que ser muy conocedor para pensar que si te llega un cuerpo y está un tambo, pues habrá alguna parte del cuerpo que tengas que desmembrar o ujú, que te... Y entonces, ¿cómo empieza a trabajar esta mente? Que en un inicio lo estaba haciendo por una cuestión de salvaguardar a su familia y llega un momento donde lo está incluso, o sea, está satisfaciendo sí. algún, pues algún problema mental que pueda tener. Fíjese que ahorita que comenta eso, por ejemplo, los compañeros del gremio médico, em, a mí me tocó de estudiante de medicina, un hospital de Ciudad de México, que era un hospital, así le llamamos en el gremio médico, un hospital rompecabezas. ¿Por qué se le considera rompecabezas? Porque eran de trauma. O sea, llegaban Ok. pacientes policontundidos, choque en moto, lo que usted, baleados. Por eso le decían Rompecabezas. hospitales rompecabezas. Wow. Porque, digo, en el gremio médico no es un insulto, sino es una cuestión de que no es lo mismo ir a un hospital de tercer nivel donde hay investigación médica, enfermedades raras, por ejemplo, Instituto Nacional de Nutrición, donde son enfermedades muy complicadas, muy complejas, donde está la crema innata de la medicina interna, por ejemplo, a que vayan a un hospital de Joco que es de puro trauma. Sí, con el de Lomas Verdes. Ajá. Ándele, ese de lo más de veces es un hospital rompecabezas. ¿Por qué? Ujú. Porque llega el paciente literal a armarlo, al ortopedista, Exacto, que wow. era lo que platicamos con el doctor Zamarrón. Llegan a armarlo. Ujú. Entonces, en esta situación, maestra, cuando los compañeros médicos y nuestros maestros atendían, por ejemplo, me tocó muy bien, no voy a olvidar jamás la guardia de una mamá que se accidenta con su pequeñita. Y la pequeñita traía una fractura de cadera, que es muy peligrosa. Traía en su vaginita sangre. Cuando Uy. inmediatamente entró a pediatría, al área de urgencias pediatría, y la vio el pediatra, que tenía sangre en la vaginita, inmediatamente el pediatra nos dijo a nosotros como estudiantes, como internos, corran rápido, a ver internos, y ahí vamos, háblenle al ortopedista, y ahí va uno, corre a las urgencias de ortopedia, oiga doctor, le habla a pediatría, y ahí van también. Cuando vieron a la niña, usted veía la cara del doctor de ortopedia, la urgencia de que era meter al quirófano, pero ya a la niña, pero era una urgencia de que el doctor se volvió loco, se metió rápido, se vistió como pudiera, se vistió y se metió al quirófano. Y nos decía, rápido, canijos, pero en grosería, ¿no? Vayan por la sangre que le vamos también a transfundir y hagan los grupos sanguíneos, pero nos traían en friega. Y no fue la misma respuesta, Pero a ver, ¿pero por qué? porque cuando la pelvis se fractura, se empieza una hemorragia interna muy grave. Entonces el paciente empieza con mucha inestabilidad. Mm. Y el hecho de que traiga sangre por genitales es un dato, por lo menos, de urgencia. Gravísimo. Sí, porque uno está diciendo, bueno, ¿qué trae por dentro lesionado? Que Que está expulsa. saliendo sangre por una cavidad donde no ¿Y tendría eso es que haber porque es sangrado. niña o un adulto sería lo En mismo? un adulto es lo mismo, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, en accidentes en moto, que usted toca los testículos, generalmente de hombres motociclistas, que se impactan en la parte delantera de la moto cuando llega una desaceleración. Ejemplo, van en la moto, que ve que les encanta ir en periférico a 130, Ujú, 140 y de repente se llegan a frenar. Una camioneta Uy. 3.5, por ejemplo, y ¡pum! Se frena pero de golpe. Esa desaceleración hace que entonces las dos piernitas que van montadas como que en el caballo, por decirlo así, en el caballo de acero, Ajá. o el potro de acero, va y se impacta directamente No, en bueno. la pelvis, testículos y pene. Y esa parte hace que se fracture, esa parte de metal hace que se fracture y la pelvis se abre en dos. ¡Pac! Entonces, No, bueno. usted cuando lo revisa en la plancha ve los testículos y el pene, los testículos en especial, llenos de sangre.
Pero en la plancha ya sin Ya, vida. sí, ya está el cadáver. Entonces, cuando usted agarra y se acerca y ve que los testículos están llenos de sangre, dice trauma pélvico. Sabe muy bien que hay que hacer una disección en pelvis porque el fracturarse y abrirse, toda la sangre se acumuló en el escroto, en los testículos. Entonces usted hace la incisión, una Y invertida, que es lo que se recomienda, y diseca la pelvis. Invertida. Sí, porque ya ve que la Y en claro. autopsia. Pues sí, ¿para qué abres acá si tienes que Sí, empezar pero abajo? a mí me gusta mucho hacer en trauma pélvico la Y invertida para disecar toda la pelvis. Entonces, por ejemplo, y en niñas o en niños es peor. ¿Por qué? Porque los signos vitales se pierden más rápido. Por la misma energía, pero ahora imagínese en un menor. Entonces es mayor el trauma. Entonces usted veía al doctor corriendo, rápido, muévanse, y todos corriendo. No fue la misma respuesta, ejemplo, cuando llegó un delincuente, un ratero, que traía un trauma por arma de fuego en la cabeza y que lesionó a un policía tratando de huir. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, digo, no estoy diciendo que no se le dio la atención, jamás se le negó la atención. Sí, pero no es con el mismo Pero no es con amor de sí, salvarlo. no es la misma impacto y Claro. la angustia, porque usted ve al niño y mucha gente me va a funar, va a decir, no, ¿cómo? Sí, pero moralmente Claro. hubo una situación, maestra, que varios compañeros de reclusorios, médicos de reclusorio, empezaron con algo que se llama síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque a la larga llega a afectar el hecho de que usted, en vez de tener pacientes ordinarios, el paciente que le agradece, que es el padre de familia, usted está teniendo puro secuestrador, por ejemplo. Entonces, ahí hay un choque también psicológico. Yo sé que mucha gente va a decir, no, ¿cómo crees? No, no estoy juzgando, nada. Pero psicológicamente, inconscientemente, no es la misma respuesta. Por supuesto. Incluso, si usted, ejemplo, ve caerse en este momento de la bicicleta a un niño chiquitito y a un adulto, instintivamente El niño. inconscientemente usted va a ir a ayudar al niño Claro. que al adulto. Claro. Entonces, en la cuestión médica llega a suceder lo mismo. Sí se les da la atención a los dos, pero siempre inconscientemente tenemos más para hacia las personas, como por los niños, por ejemplo. Entonces, esto fue en la cuestión del hospital, maestra. Pero en la cuestión forense, por ejemplo, me he dado cuenta que los compañeros del gremio de diferentes CMFOs, el impacto psicológico cuando uno hace una autopsia de un niño o de una niña es más impactante para nosotros que el hecho de hacer una autopsia en alguien que uno sabe muy bien que puede estar vinculado con el crimen o con delincuencia. No es lo mismo. Yo he visto compañeros, por ejemplo, que han hecho autopsias en secuestradores y de repente llega el trauma de un niño carbonizado porque se quedó encerrado en su casa y hay compañeros que se quiebran viendo al niño y el otro es completamente una situación científica, ¿sí? Se hago la autopsia, tiene esto. Por ejemplo, apenas que falleció el feminicida de Iztacalco. Ay, me lo quitaste, es lo que te iba a decir. Entonces, el médico forense que hizo la autopsia muy seguramente trabajó con mucho profesionalismo, pero en lo suyo, hacía la disección, anotaba todo esto, llegó a una conclusión. Pero si este mismo médico, horas después o horas antes, hace una autopsia de un bebé, la cuestión psicológica es muy diferente, la respuesta es muy diferente porque como humanos nos quebramos. Pero eso, lo que estás diciendo es a nivel, como dices tú, médico, científico, profesional, de ética, todo. Yo sí pensaría que incluso a nivel forense y todo, despiertan psicopatías. Ah, no, sí. ¿No? Sí, de hecho, mucha gente tenemos psicopatías. Es que es la única manera de sobrellevar un trabajo Sí, así. sí, claro, Digo, sí. perdónenme, porque tiene que haber cierto disfrute en lo que estás haciendo. Sí. Así sea a nivel científico y de Sí, hay un gozo. pero pues claro que hay un gozo, ¿no? He escuchado a muchos forenses que dicen, si no hago autopsias en ciertos días, empiezo a sentirme... Ay, maestra, me sacó no un lo ojo. quería decir por ti, ¿verdad? Pero pues sí, tiene que haber una cierta necesidad. De hecho, mire, yo que hice una herramienta para aperturar un cráneo más rápido es porque a mí me gusta hacer mucho el procedimiento y en lo particular a mí me gusta mucho extraer el cerebro. Entonces, por eso es que hice hasta la herramienta. Claro. Pero sí tenemos un cierto grado de psicopatía. Por ejemplo, yo a mí si usted me manda a pediatría,
yo dejo la medicina. Sí, te mata. Yo, pues sí, yo no puedo estar viendo niñas, en especial niñas, porque yo me vuelvo loco, o sea, me da mucha depresión. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo las tuviera que inyectar, a mí me costó mucho trabajo pediatría, no por los conocimientos, porque lo pasé bien el examen, sino porque luego de repente decían, ponle una sonda, y empezaban a gritar los niños y yo me tensaba mucho. Claro. O de repente en mi cine interna con la abuelita, ponle una sonda a la abuelita. E incluso yo le decía a mi amigo, ¿sabes qué? Mira, yo le pongo la de orina, pero tú pones la de la nariz, porque no me gusta que me haga gestos porque siento que la lastimo. Entonces, en esa situación, sí, maestra, tiene usted razón, tenemos ciertos grados de psicopatía. Digo, a mí me pasa. Yo luego incluso hasta mis hijos me dicen, ¿cómo es posible que puedas ver un expediente, puedas ver unas fotos de una persona sin vida, que le han quitado miembros y no te cause impacto, pero yo me corto y ves sangre y te pones a gritar? Sí, sí, claro. Porque a mí lo que me impacta es el sufrimiento o pensar que alguien la está pasando mal, pero un cuerpo ya es un cuerpo. Sí. Por eso es Ándele. que esto me Sí. causa tanta doble moral. Mire, solita usted dio la respuesta. Ujú. Exactamente, un cuerpo ya no tiene sufrimiento. Entonces, por eso es que muy seguramente el pozolero, al decir que son cuerpos, ya no tenía este remordimiento. Y lo que me pasa aquí es toda la humanidad que les quiero quitar a los psicópatas, a los asesinos seriales. Yo no estoy defendiendo a este hombre de ninguna manera, pero mi cerebro está tratando de entender si es tan malo o el trabajo lo hizo hacerse malo. O sea, ¿qué había en él que al ver estos cuerpos, porque él decía, es que en el momento de que me llegaban con esta cinta canela y llegaban volteados. Entonces, cuando yo les cortaba para pues un mejor manejo, yo no les veía la cara. Sí, no. Entonces, no era una persona, era un pedazo, y se va a oír muy feo lo que estoy diciendo, pero era carne que finalmente estaba deshaciendo, igual que hizo con la pierna de res. Exactamente. Pero después de que pasa esto, o sea, de disolver el cuerpo, obviamente no vamos a dar el instructivo ni porque Sí. el otro día estaba leyendo un comentario de una persona que decía que éramos básicamente las peores personas y peor basura que existía, tanto tú como yo. Ah, sí, ya lo sé. Que porque, ¿cómo era posible que nuestro canal fuera de tal cantidad o tal clase de morbosidad, que lo único que dábamos eran clases, que mejor nos dedicáramos a enseñar a los malos que porque solo les dábamos ideas? Y entonces me quedé pensando y dije, es que morbo sería, uno, si los alabáramos, dos, Sí. si lo tomáramos como juego, contáramos chistes. Sí, o nos estuviéramos riendo, por Exacto. ejemplo. Y tres, si lo que dijéramos es que todo lo que ha sucedido con ciertos individuos no sirve de nada. O sea, no es un precedente para poner atención a tus hijos, para tratar de tener una vida más responsable, de no tener adicciones. Entonces, me quedé pensando que esta clase de hombres sí tienen que tener una psicopatía. O sea, digo, para mí no sería ni siquiera cuestionable, pero ¿hasta dónde está la responsabilidad ya después de que deshicieron este cuerpo, pero además quedan partes, o sea, dientes, uñas, huesos? ¿Por qué esto no se llega a disolver con la cantidad de cosas, químicos, todo pues con lo que van a degradar el cuerpo? Fíjese que esa usted es una buena aportación porque hace poco tuvimos una entrevista con un odontólogo que es muy bueno y nos decía que el esmalte es una de las partes más fuertes y resistentes pues del cuerpo, que incluso es puro mineral. Por eso es que los dientes generalmente en esta situación de ya sea con ácidos o con álcalis, generalmente van a resistir, maestra, porque el procedimiento de que así le llaman como cocinas, porque literalmente... Sí, por eso es el pozolero. Sí, por eso es que hay que colocar, incluso hasta, como bien lo dijo usted, con fuego,
estarlo moviendo, porque finalmente así le llamaban en algunos lugares de exterminio las cocinas. Entonces, en estas situaciones, dependiendo la sustancia que manejen, ya sea ácidos o álcalis, van a hacer corrosión a tal grado de que el tejido muscular es muy friable. Por ejemplo, usted coloca en una olla para hervir una pechuga de pollo. Y si la coloca tanto tiempo, por ejemplo, en la olla Ujú, express, ujú. va a llegar un momento en que la carne, cuando usted la toque, se va a deshacer de tanta cocción que tuvo. En una situación de carbonización, usted ve que incluso el cuerpo se disminuye mucho de Ujú. tamaño, se hacen muy chiquititos los cuerpos, pero los dientes siguen intactos. ¿Por qué? Por esta cantidad de minerales que tienen, como el esmalte, que es una estructura muy, muy rígida y muy fuerte. Por eso es que sirven como evidencia. Y en el caso de que cuando existan fosas clandestinas, se tiene que hacer una preservación y un buen embalaje para la búsqueda de ADN en las piezas dentarias. Pero entonces lo que hacía este hombre también es que una vez que retiraban, pues digamos, este líquido sobrante y quedaban las partes Ujú. óseas, lo molían. Pues esto me imagino para ya Sí, terminar con sí, toda la evidencia. sí. Y esto es pregunta. Por cuestión de visibilidad, de seguridad, ¿es más conveniente realizar este procedimiento que hacer una quema en un crematorio clandestino? El pozolero era en otro tiempo, diferente a las campos de exterminio de ahorita. Ahorita son los famosos crematorios clandestinos. Finalmente los dos no van a terminar con los indicios más fuertes. En cualquiera de ambos se tiene que romper, fracturar los residuos para dejar la menos evidencia. Pero ninguna de las dos le va a ofrecer al 100% la degradación de los indicios. Ahora, si pensamos de forma del delincuente, la que menos va a causar que llame la atención simplemente va a ser los tambos. ¿Por qué? Porque el crematorio necesita más cantidad de fuego, Y el más humo y combustible y todo. más humo. En cambio, el hecho de usar sustancias corrosivas en un tambo no merita tanto humo, tanta visibilidad. Y entonces me viene esto. Santiago deja su trabajo porque ya tiene una fractura, bueno, un problema a Ajá, nivel de de columna. columna. Como nos explicaste, el estar respirando el cemento, la cal, todo eso, hay afectaciones a nivel pulmonar. Ujú. Pero y entonces, con esta degradación del cuerpo, que se echan estos Ah, químicos, ajá. que salen vapor, Sí, sí, sí. entonces, No, sí, también. Ahí, buenísimo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Digo, aquí les voy a echar, en vez de echarles tierra, les voy a echar porras. Por ejemplo, los embalsamadores. ¿Cuál es el riesgo? bravo. Sí, hoy están de fiesta No, no, todo no. el ramo de los Digo, no, no es que embalsamadores. todos, no, es que muchos trabajan muy bien, pero hay unos que de verdad se pasan, maestra. ¿Qué sucede con las personas que trabajan embalsamando? Yo conozco varios embalsamadores, ahí va el piedrazo, Ujú. que no usan careta. Y luego Mm. les digo, oye, pero ¿por qué no usas gogles? Es que no me dejan ver. No, sí te dejan ver, yo hago autopsias con gogles. ¿Y por qué no usas tu careta? Es que no puedo respirar. Ok, pues sí se puede respirar. Más bien, prepárate, porque en 20 años, ahí sí no vas a poder respirar. Mm. ¿Por qué, maestra? Porque ellos usan mucho el formaldehído, el formol. Ujú. Y el formol es una sustancia que va a fijar el tejido, es decir, va a evitar que empiece la putrefacción. Por eso es que cuando se hacen autopsias y se manda con el patólogo, se colocan en En formaldehído formol. y al 10%. Fíjese, ¡Ah! diluido al 10%. Y así ya lo está Y así preservando. usted lo agarra y de repente avienta usted los fragmentos de órganos que son de 2 por 2 y llega a oler, inmediatamente se irrita. A mí en una exhumación que hicimos en el norte del país con otros compañeros y un perito internacional, cuando se exhumó este cadáver que estaba lleno de formol, maestra, por una semana estuvimos roncos y ¿De dejamos de veras? oler por la cantidad de formol que empaquetaron el cadáver, porque este cadáver de una femenina la encontraron en un estado de putrefacción ya muy avanzada porque estuvo en contacto con agua. Ok. Entonces lo que hizo el embalsamador fue
como aislarla en un empaque como de plástico, como le colocó varios telas como si fuera una momia, pero la bañó de formol. De hecho, cuando sacamos el cadáver, toda la bolsa estaba llena de líquido de formol, estaba húmedo. Y entonces al estarlo manipulando para extraer el cadáver, ahí nos quemó toda la vía respiratoria. Ahora, eso fue en el... Pero, ¿y ese proceso es correcto de llenarlo de formol? Sí, porque como ya estaba en estado de putrefacción, cuando se hace la velación o que están Era velándolo, para eso, sí es ok. para que no se siga descomponiendo tan rápido y para que no esté tan el olor O el tan... olor, Sí, ok. exactamente. Entonces, y aparte, es un bactericida también el formaldehído. ¿Qué es lo que pasó aquí, maestra? Que cuando ellos no usan su equipo de protección, como la mayoría de los ocupa al 100%, no es al 10, sino es al 90, al 100. Guau, ujú. Entonces imagínense el grado de destrucción que va por vías respiratorias. El formaldehído, que es el nombre correcto, a la larga produce cáncer pulmonar. Entonces muchos embalsamadores lamentablemente terminan muriendo de un cáncer pulmonar, que al final dicen, pero es que yo nunca fumé. No, pero fue por el formaldehído, porque no te cuidaste con tu careta de doble filtro, que es industrial, porque al momento de estarles colocando el formol, es un gas, bueno, es un líquido que también se volatiliza y al estarlo manipulando sale el vapor y ese vapor a la larga con tanta exposición, maestra, porque ellos hacen guardia tal vez AB, es decir, hoy descansan, mañana trabajan y así, tanta exposición, al final terminan con cáncer pulmonar. Y es un cáncer muy agresivo. Wow. Entonces, regresando aquí, perdónenme, si No, me alejo, sí, me regresa. sí, sí. Entonces, aquí con el pozolero, claro, maestra, el hecho de estar manipulando gases tanto de corrosivos ácidos o álcalis va a ocasionar, si él se hubiera dedicado más años, muy seguramente un cáncer pulmonar sí va a tener. Porque entonces ahí es donde viene ¿lo hacías por tu familia o lo hacías por el beneficio que te estaba dejando? Porque, pues finalmente era un trabajo, estoy diciendo fácil a nivel de elaboración. Ajá. Sí, a nivel moral, pues es difícil. Pero de lo que estaba él cargando bultos y tirando y construyendo y todo, a estar echando los cuerpos, pues fue un trabajo finalmente fácil, bien pagado y que le iba a dar por mucho tiempo y que le iba a dar incluso esa mañana que después de que hubo una gran fiesta por muchos días, llegan el ejército, empiezan a allanar esta casa, él sale corriendo y cuando lo arrestan, lo primero que él grita es, soy el pozolero. Oh, O sea, él el ya estatus, se sí. sentía, exacto, él ya se sentía orgulloso de quién era, Ok. del nombre que era. Entonces, ¿cómo se fue deformando la personalidad y este ser humano que quería cuidar a su familia al pozolero? Yo aquí lo que veo, maestra, fueron 4 elementos importantes. Primero, el hecho, como bien lo dice usted, la cuestión de la psicopatía. Muy seguramente este sujeto muy internamente ya traía ciertos patrones de psicopatía. Por eso que cuando el primer cadáver que le enseñan a degradarlo, nunca puso pero. Lo aceptó porque ahí encontró una satisfacción de estar degradando estos cadáveres. ¿Por qué? Porque finalmente, maestra, lamentablemente la muerte es muy morbosa. Si usted hiciéramos un experimento de que alguien muriera aquí enfrente, usted vería la cantidad de personas que están alrededor nada más viendo cómo está muerta la persona. Y ahora filmando. Sí, y filmando, sí. Ujú. Entonces, la muerte es muy, muy morbosa, siempre es muy morbosa. La segunda situación, aparte de que tenía esta psicopatía de estar manejando y degradando cuerpos, fíjese, a mí me ha tocado conocer alumnos, por eso es que ya dejé de dar clases en muchas instituciones, porque me empecé a decepcionar mucho. En una que era una muy buena escuela de medicina, me decepcioné tanto por los alumnos que de repente decían que ya no les importaba la salud del paciente. Así de tal grado porque como yo sí soy muy estricto en las clases, les preguntaba y me decían, digo porque así fueron conmigo mis maestros y yo se los agradezco infinitamente, que nos traían a raya, pero sí aprendíamos. Entonces, llegó un momento en que me decían, no,
Pero si se te muere, Pues se murió. pues ya se murió. Entonces dije, no, yo no puedo con Guau. esos alumnos porque no es mi vieja escuela donde todo el mundo quería entrarle y conocimiento y Donde el lo juramento importante, sí, lo sí. importante era el paciente. Ujú, Ahora, ¿qué sucede con algunos alumnos de criminalística que lamentablemente de repente llegan y se ponen a platicar ahí? Me ujú, dicen, es que a mí me gusta mucho esto porque hay muertos. ujú, Pero, ¿qué tiene que ver que haya muertos? ujú. Lo que tú tienes que hacer La es una investigación, investigación pues claro. para saber quién es el responsable de que privó de la vida a alguien. No, es que la prueba de fuego son ver muertos, porque me gustan los muertos. Esta persona, maestra, tiene una psicopatía. Porque Declarada. sí, claro, porque no está viendo el objetivo de la ciencia de la criminalística o de la Claro. medicina forense. Está viendo una situación de morbo. Si se da cuenta, en el discurso, él no dice a mí, yo quiero ayudar a la investigación, quiero que Ujú. se le da justicia a la Sí, la víctima. consecuencia son los Sí, muertos. sí, lo importante es el muerto. Ujú. Entonces ahí es donde uno dice, estos están enfermos, están patológicos. Entonces, en el caso del pozolero, pienso que esta psicopatía ya la traía muy arraigada, pero no la había, digamos que Encaminado. encaminado hasta que tuvo esta participación con el primer cadáver. La segunda, el poder del dinero, maestra. A Sí, todos José. corrompe. Y le comento porque se acuerda del caso Montserrat, donde esta joven lamentablemente la privan de la vida Ujú, y llegan los policías y la suben con la ujú. camilla Sí, sí. y ahí van el dinero. Y si nosotros ahorita le preguntáramos a estos policías que muy seguramente están procesados en algún reclusorio, le diríamos, oye, ¿valió la pena? ¿Valió la pena que por 5,000 pesos estás aquí ya en el reclusorio años aventándote porque también Claro, fuiste partícipe de un delito? claro. Y muy seguramente van a decir, no, se me hizo fácil o no la pensé bien. Entonces el dinero es sumamente, es necesario, pero también corrompe porque da poder, da estatus. Y como bien lo dijo usted, maestra, al final, la falta de reconocimiento. Yo soy el pozolero. O sea, este reconocimiento que él quería, así como lamentablemente lo hemos visto en las nuevas generaciones, Ujú. donde es tanta competencia en las redes sociales que ya hacen cualquier tontería para generar reconocimiento. Porque a nivel legal, los daños que se le haga a un cuerpo, pues tiene un proceso, pero tiene una sentencia Ujú. muy diferente, obviamente, a quien le quita la vida. Sí. Pero ¿por qué al pozolero se le dan más de 30 años de prisión cuando realmente se dice que la sentencia pudiera ser de 2 años? Ah, muy bien, porque aquí muy seguramente lo que hizo la autoridad es que también lo vinculó con delincuencia organizada. Porque Eso hizo la diferencia. sí, ¿por qué? Porque, ejemplo, vamos a suponer que a mí, voy a poner el ejemplo para no meter a nadie en problemas, que a mí me detuvieran en un cementerio en flagrancia y después fueran a mi domicilio y vieran que tengo ahí 5 cadáveres, la pena no sería igual a la del pozolero porque yo Ujú. estoy actuando solo y yo estoy exhumando a varios cadáveres. De hecho, en otro capítulo vamos a ver la pena Ujú, de las exhumaciones clandestinas, ujú. de acuerdo al Código Penal Federal. Pero a lo que voy con esto es que no sería el mismo delito que yo estoy exhumando cadáveres yo solo a que a mí se me vincule con un grupo, un cártel, con delincuencia organizada, donde hay tráfico de armas, tráfico de personas, homicidios y degradación de la evidencia. Entonces, muy seguramente lo vincularon con delincuencia organizada. Pero te fijas cómo también aquí hay como una laguna, porque si el pozolero hubiera sido contratado, pensemos que es un hospital o es una funeraria que toman cuerpos para venderlos, o sea, se sabe que se venden y hay un tráfico de Ajá, órganos sí, pues para grupos religiosos, sí, sí, para sí, sectas sectas. o incluso para hacer ritos. Ok. Y entonces resulta que esta agencia funeraria o este hospital toma ciertas partes del cuerpo y las otras las tiene que Ujú, desaparecer y entonces se las da a una persona como el pozolero. sí, El problema es que el pozolero trabajó para la delincuencia exactamente. organizada, pero finalmente es lo mismo. Es que jurídicamente es muy diferente por el grado, e incluso ya el narcotráfico pertenece a una ley especial.
ya de delincuencia organizada. Pero si te fijas, o sea, si del trabajo que te estoy diciendo se lo hubieran jalado, entonces pareciera que es menos dañino y menos terrible el simple hecho de estar en el lugar donde está que el acto que está cometiendo. Pareciera que eso no es tan importante o es tan dañino. Exactamente. Entonces, este hombre, pues finalmente es detenido, está purgando una sentencia, como bien dices tú, por delincuencia organizada. Porque pareciera que esto es lo más complicado y no los 300 cuerpos que él asegura deshizo durante 10 años. Así es. Sí, maestra, es más complicado porque finalmente hay una laguna en cuestión del manejo de cadáveres todavía. Si usted va al Código Penal, el apartado de manejo de cadáveres y de tráfico y todo esto es muy pequeñito. Es como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una mentada de mamá para el apartado de los peritos. Claro. Creo que son como 5 artículos nada más. Pero en el caso del Código Penal también es un apartado muy pequeñito en la cuestión de los cadáveres. Entonces, por eso es que hay lagunas enormes. Y pues, ¿por qué tú crees que a partir del pozolero no se han vuelto a dar noticias o personalidades como él? Ah, buenísima. Sinceramente, como criminólogo, hay muchos delincuentes, maestra, muchos, pero ¿qué cree? Sus técnicas son mucho más perfectas que las autoridades, o que tienen ojos más allá que las propias autoridades. Porque estamos viviendo, híjole, me voy a meter en camisa de 11 varas, como dicen las abuelitas, pero a ver si no, hasta me corren. Que la frega. Ya todas las Olivetis, Sí, pero hay que me contraten dijeron que te van a mantener, así que no te preocupes. Voy a decir una situación muy terrible que está pasando desde hace años, no estoy diciendo ahorita, sino desde hace años, a nivel criminológico. El problema de tener servidores públicos que no tienen el perfil adecuado, estamos viviendo consecuencias de que los delincuentes van más allá, porque estos sí tienen el perfil nato de delinquir, porque les gusta, psicopatía, lo disfrutan, tienen adrenalina en hacerlo, les da una satisfacción, lo agarran hasta como de relajo, y el servidor público que llega justamente si tiene tolerancia. Ejemplo, llego a las 8 de la mañana es mi hora de checar, llego 8:20, que es mi tolerancia, porque no hay descuento, entonces llego 8:20, saco el cigarrito, me tomo el cafecito, saludo a todos, les pregunto cómo está tu hija de tus 15 años, ¿dónde te Cantamos fuiste de las vacaciones? mañanitas para el del cumpleaños. Ándale, actualizo mi muro de Facebook y empiezo a trabajar hasta las 10 de la mañana. Una vez que empiezo a trabajar, veo que ya van a ser son 2:30, ejemplo, voy a salir a las 3, empiezo a guardar todo y antes de las 3 estoy parado en el reloj checador, ahí claramente. Ese es el problema de esos servidores públicos. El delincuente, maestra, no está bajo un reloj. El delincuente es nato, es inteligente, le gusta. Y vive de la adrenalina. Exactamente, vive de la adrenalina. Y ese es el principal problema, maestra. Buenísima aportación. El delincuente goza haciéndolo, le gusta. El servidor público no le gusta su trabajo. Digo, no estoy diciendo que todos. Es eso. Pero sí, los que no trabajan bien, no les gusta. Porque compraron la plaza, porque son amigos del compadre, porque se le da lo que usted quiera. Pero no les gusta. Están ahí porque son sacachambas. Entonces, ¿cómo puede combatir usted de alguien que le apasiona hacerlo, aunque sea malo, o sea, que sí, sea un que delincuente? Lo haría incluso sin paga. Sí, que lo disfruta, a alguien que lo odia. Y eso es lo que vemos muchas veces, pero de los servidores públicos que aman su trabajo a los que lo odian. Usted muy seguramente le ha tocado conocer ministerios públicos, peritos, policías que de repente dicen, oye, ¿ya saliste? Sí, ya salí hace 2 horas. ¿Y qué haces aquí? Me gusta mi trabajo. Exacto. Y no lo he terminado. No, pero o ni me había dado cuenta. Ni me había dado cuenta. Exacto. No, ¿sabes qué? Tenía una comida, ya la cancelé. ¿Y qué haces aquí, licenciado? ¿Qué haces aquí, doctor oficial? ¿Qué haces aquí? Pues es que es mi trabajo. Oye, sí, no importa, es mi trabajo y hasta que acabe me voy. ¡Ay, güey! Usted dice, ¿qué privilegio, qué camiseta se pone, claro. ¿no? Al que ya está ahí, ¿qué quiere? ¿Qué viene?
No, venga hasta el rato, ya es cambio de Sí, turno. que ya no venga, que ya Sí, no sí, me sí, traiga nada, que ándele. no vaya a llegar un cliente Sí, sí, más. sí. Sí. Entonces, ahora si lo trasladamos al delincuente, que lo hace por gusto, porque le satisface, porque tiene la psicopatía, a un servidor público que lo odia, por eso, maestra, es que estamos en una situación que nos rebasa la delincuencia. Y es que todo tiene que ver, como bien dijiste tú ahorita, con el amor a lo que haces. Ujú. Hace un tiempecito, la clase que yo doy dura 2 horas y yo lo doy por una plataforma Ajá. que se tiene que programar tiempo porque hago grabaciones. Resulta que estaba cerrando la clase, ya habían pasado unos minutos de que se cumplieran estas 2 horas y de repente me avisan, ya se va a acabar el tiempo. Tú no tienes una idea el enojo que me provocó escuchar eso. Sí, 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 sí. Porque dije, a ver, no me limites en lo que estoy haciendo, porque si se necesita media hora más, se va a dar media Sí, hora más. claro. O sea, yo no estoy cobrando por minuto. Entonces, ponlo 3, 4 horas, las que se necesiten, ya después vemos cómo la arreglamos, pero no me digas que cuando estás dando una información o estás arreglando algo, te lo limitan porque se acabó tu tiempo, porque eso ya no me lo pagas. Ándele, sí, sí, sí. Y ese es el gran problema también de los alumnos. Ahí se da cuenta usted la calidad de alumnos. Ujú. El alumno que realmente ama lo que está aprendiendo, es más, ni le digan que ya se acabó, ¿no? Exacto. Está, ya te digo, Ujú, oiga, ¿y qué más? ujú, No, ujú, antes de que se vaya, díganos, ¿no? ujú. Al que desde el rincón, ya se acabó lo clase. O sea, vea la diferencia. Exacto. Y entonces aquí, perdone, maestra, respondiendo su pregunta, el gran problema que tenemos de que ya no hay estas figuras tan conocidas ahorita con noticias, de que yo le he puesto que hay muchos pozoleros. El problema es que peleamos, los buenos peleamos con dos cosas. Una, que tienen nuevas formas de cómo operan, Ujú. van Sí. metodología, van cambiando, van Ujú. mutando y van perfeccionando. Y era lo que la vez pasada platicábamos, maestra, cuando la joven, que se acuerda, creo que fue en Puebla, o en Querétaro, no recuerdo ahorita el estado, donde era un sujeto cobarde, se baja, que la venía siguiendo en un vehículo Ah, y sí, le que la muerde el muerde. glúteo. Ujú. Sí, no recuerdo qué estado, perdón, sí, Sí, creo que sí. no es Puebla, Ujú. corrijo ahí. Vamos a dejar la laguna del Ujú. estado, pero la joven que le muerde el glúteo va a levantar la denuncia y no le hacen caso Ujú. hasta que se volvió mediático. Ujú. Si este sujeto lo hubieran dejado un año, este sujeto Es hubiera un empezado a violador ser un serial, violador serial por y supuesto, luego se convierte en un feminicida por serial. supuesto. Esa es la mutación. ¿Cuál fue el problema, maestra? Aquí teníamos un muy buen sujeto en el sentido de cómo actuó con forma delincuencial, siguió a la víctima, vio el lugar, vio la oportunidad, cometió el delito y se regresó corriendo y se fue. Tenía todo Ujú, preparado. ujú. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó con un ministerio público o con alguien de barandilla ahí en la agencia. Dijo, no, es que ni siquiera procede. No, pero oye, tengo aquí las fotos. No, 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 Ay, esto. no te No, hizo no. Sí, nada. ándele. Ujú. Ese es el gran problema del por qué no tenemos ahorita delincuentes como ya conocidos, por ejemplo, el pozolero, que sí hay, pero estamos luchando contra servidores públicos nefastos. Ese es el gran problema. Han perfeccionado técnicas, han mutado su forma de actuar, se han hecho más sigilosos. El gran problema es que tenemos pésimos investigadores. No estoy diciendo que todos, lo vuelvo a corregir, hay compañeros muy buenos. Se lo pongo en el plato, tenemos a un Filomeno. Si anteriormente hubieran hecho buenas investigaciones con Filomeno, lo agarran antes. Tenemos al Distacalco, que al Distacalco ya había dado muchos datos de que, oye, ¿por qué cercano a este tipo Era se están testigo en desapareciendo? muchas Exactamente, carpetas como un solo testigo se están desapareciendo varias personas y está saliendo en las y mismas está carpetas. involucrado en todas. Ándele, pues Ajá. desde ahí, o sea, el colmillo como criminólogo, ¿no? MP, oye, ¿por qué está pasando esto? A ver, bajita la mano, empiecen a investigar. Llegó porque él cometió un error. Si no, ni lo agarran, maestra. Ese es el gran No, problema. porque además, en el caso de esto del pozolero, ellos empiezan a diseñar una especie de, como de canaletas, Ajá, exactamente la metodología. pero para empezar a tirar, ¿no? Hacia el río. Sí, Y, o sea, de verdad, nadie se dio cuenta durante todos esos años, porque dime una cosa, este residuo que queda con los químicos y todo, retiraron todo lo óseo, o sea, queda, como dices bien, está como, pues como base, ¿no? De la carne. ¿Eso ya no tiene olor?
No, ya no, porque el químico, la sustancia que es corrosiva, como va destruyendo las proteínas del tejido, entonces va degradando y ya incluso no puede tener putrefacción porque ya ha modificado todo, ya va degradado. Va a oler más a la sustancia corrosiva. Y al momento de que entra en contacto con el agua, digo, alguna de estas dos, para no decir, porque ya ve que esta persona ya anda diciendo, Ujú. este, puede generar una reacción química tan agresiva que puede generar vapor y ahí ser más nocivo para muchas personas que lo huelen. Entonces, ¿qué pasa cuando entra en contacto con agua? Se va a empezar a diluir y también algunos animalitos que anden por ahí, tal vez van a empezar a comerse el sobrante de estos músculos, que se van a intoxicar también, Sí, sí, claro, pero pero van a terminar de desaparecer sí, van a todo lo desaparecer que todo, había. exactamente, más la corriente del río, más si también el río desemboca agua negra de algunas comunidades, Ujú. pues se mezcla y es perfectamente bien, la mezcla perfecta para que Camuflajearlo sí, todo, además. por eso le digo, vea cómo son de inteligentes que camuflajean todo. Llega un momento en que pueden hacer la canaleta donde está vertiendo agua Ujú, negra, ujú. se mezcla todo y nadie va a sospechar por años. Porque además había crianza de chivos, Ajá, ahí está. entonces el olor, Sí, pues lo que hacía era, pues, que fue lo que desafortunadamente pasó con Rubí en el caso de Marisela Escobedo, que Sergio lo que hace es que va y echa el cuerpo de sí, sí, Rubí sí, donde estaban los así cerdos. es, Y entonces, pues disfrazó así es. absolutamente todo y los mismos animales terminaron de hacer Sí. el trabajo. Sí, por eso le digo, son muy inteligentes los delincuentes. Que nosotros tengamos, por cuestión de las caricaturas, ver este sujeto grotesco, todo sobrepeso y el parche aquí negro, bueno, el antifaz, Ujú. todo con barba crecida, no, ese no es el delincuente. Los delincuentes son, fíjese, a mí me pasó rápido, le platico una anécdota, en un curso que estaba tomando precisamente de delincuencia organizada y como alumno estaba un dealer, fíjese. No voy a decir qué institución era de mucho prestigio, pero estaba un Wow. dealer, sí, era delincuencia organizada y narcotráfico la clase. Era un criminólogo el que nos estaba dando la clase, especialista en narcotráfico. Y al final nos dijo, les voy a hacer un ejercicio, a ver si todos ustedes pueden saber quién es el dealer, porque aquí hay un dealer. Entonces todos así, ¿no? Se lo juro que yo me fui con la finta de otro, que ese era policía, Pues y yo decía, pues es claro. ese. El Ajá, el estereotipo. estereotipo, Ujú, porque aparte sus cadenotas con oro, ujú, sus ujú, tenis carísimos, ¿no? ujú. De estos color naranja, de los fosfosfo y no sé qué que estaban de moda. Yo dije, pues es este, Mm, el que mm. cuando le dice el profesor, bueno, ya acabamos, gracias el curso, todo. Dice, por favor, párate y dinos a qué te dedicas. El que estaba al lado de mí, con traje, zapatitos bonitos, todo así, como si hubiera sido un abogado, se levanta y dice, soy Soy fulano de yo. tal, yo distribuyo por detrás de tal zona, gano tanto y tanto y tanto. Cuando nos Guau. quedamos dijimos, Repartió tarjetas, casi, ¿no? casi, pero nos quedamos así como, este cuate, todos estábamos pensando que era el otro, que era el Pues policía. claro. No, maestra, o sea, un sujeto camuflajeado que traía portafolio, todo, incluso hasta traía una charola que había comprado fuera de una institución y andaba caminando en la calle. Ningún policía lo detenía porque parecía abogado. Entonces, este cuate es un profesionista. No, era un dealer y en su portafolio traía ahí las grapas de droga. Eso siempre me lo decía mi papá en cuestiones de seguridad. Me decía es que la buena seguridad no se nota, Sí, 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 ¿no? el bajo perfil. Yo me acuerdo hace también muchos años, iba por Insurgentes, había un restaurante que no sé si siga, que se llamaba El Cambalache, que era de carnes argentinas, y era un restaurante pues de un nivel pues alto en las cuentas. Y me acuerdo que iban caminando un grupo de jóvenes de alrededor de 25 a 30 y tantos años, físicamente todos bien parecidos, bien arregladitos, iban caminando hacia el restaurante. Yo, porque de veras soy muy fijada, de repente vi a uno y dije, este es un empresario, es Ujú. el hijo de un Sí, sí, empresario sí. muy, muy, muy famoso en México. Te lo juro, Jorge, que parecía un grupo de jóvenes que habían salido de una empresa, posiblemente de un nivel alto, bien arregladitos, pero tú no distinguías quién era la seguridad y quién era el que estaban Ok. cuidando,
porque el que estaban cuidando no creas que iba en medio de todos, iba a un lado, pero estaba tan perfectamente camuflajeado, tan perfectamente orquestada la seguridad, que nadie los volteó a ver. O sea, por lo que estaban cuidando no significaba nada. Y eso es lo que hacen esta clase de personas, que uno piensa que el asesino es un monstruo, que el narcotraficante tiene que tener un caballo y una camionetona, y en ocasiones no es así. Sí, no, y digo, ya para no quitarle su tiempo, maestra, a todos los que nos están viendo, haga este ejercicio. La próxima vez que usted vaya al banco, o todas las amigas y amigos que nos ven vayan al banco y vean los letreros donde están los sujetos que están constantemente entrando a robar a las sucursales. Sí, claro. Y hay personas que hasta llegan con corbata, saco y hasta con sus lentes Ray-Ban, así como si fueran tal vez pilotos y todo esto, y están tan bien camuflajeados que usted los ve y dice, pero este anda saltando, y sí, ya cuando ven la foto en la pistola, dice, no, sí era el ratero, pero no, usted lo ve y no parece ratero. Como dices, para cerrar, yo en mis clases doy un ejercicio donde les muestro 2 escenarios y a 2 personas. Y les digo, están solos en una carretera, nadie, o sea, no pasa nadie. El auto se ha descompuesto, su celular no sirve y están solos. Y se aparece esta persona y esta persona. ¿Se subirían o recibirían la ayuda, sí o no? Te juro, Jorge, que el 90% de las personas que están tomando la clase no se quieren subir con el individuo A. No, yo prefiero que me maten antes de subirme. Okay. El 90% de las personas se suben con el individuo B. No, con este sí me subo. Y cuando les platico las historias de cada uno, que están, digo, no me las inventé yo, se dan cuenta que el malo no era tan malo y el bueno no era tan bueno. Pero es simplemente esta falsa perfilación, esto de lo que nos dejamos llevar y nos puede meter en más problemas si nos vamos con la primera impresión. Sí. Ok, qué interesante, maestra. Qué interesante todo lo que nos vino a platicar. Muchas gracias. Pues esta es la historia del Santiago Mesa, que yo les pediría en esta única ocasión que si quieren investigar un poco, lo investiguen, pero a nivel de entendimiento, de por qué un hombre de familia puede pasar. Ya hablamos de ciertas psicopatías y de cuestiones incluso de supervivencia, o sea, a nivel de su familia. Pero yo como mensaje o la moraleja de este caso es muy fácil caer. Sí, no, maestra. Estamos, fíjese, rápido le digo, siempre, todos los días, estamos un pie afuera y un pie dentro de una cárcel, del cementerio o de un panteón. Así tan frágil es la vida. Y así tan frágil puede ser nuestra conciencia. Sí. Porque en un mundo donde un arquitecto, donde un abogado, donde un médico está ganando 10,000 pesos después de que se echó 15 años de su vida, y vienen estos personajes y les ofrecen 20,000 pesos a la semana, a veces esta balanza de justicia suena muy fácil, porque se pensaría que por un corto tiempo uno soluciona su vida y de ahí regresas al buen camino. No, pues no. Y eso eso ya no pasa. Sí, no. Pues muchísimas gracias, maestra. Fue un verdadero deleite estar con usted aquí en la queridísima cápsula La Cara del Psicópata. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ti. Amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Apóyanos porque ya estamos de vuelta en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas, así como en redes sociales. Maestra, como dice Dante Alighieri, en el tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto menos. Muchas gracias.